intoxicados con cloro, le decía yo, antes de irnos al corte. Coincidente con esta crisis sanitaria, se ha registrado un aumento que es explosivo en las intoxicaciones con cloro doméstico y también otros productos de limpieza. Y cerca de la mitad de los episodios, de hecho, involucran a menores de edad. Es un tema importante. Usted nos puede plantear sus preguntas con el hashtag Noticias24. Estamos con Juan Carlos Ríos, director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, para hablar sobre estas materias. Gracias por estar junto a nosotros. Y preguntarle de inmediato, porque estoy viendo las cifras reportados al año 2019, periodo de análisis marzo-abril, de acuerdo a la información que ustedes mismos tienen, era el año pasado 219, y en ese mismo periodo, pero de este año, pasamos casi al doble, 475. ¿Cómo se explica eso y cuáles son los principales focos de peligro que podríamos decir en el propio hogar, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, yo diría que hay varias razones que explican esto. La primera es que todos llevamos cloro a la casa y el cloro pasó a ser un habitual integrante de la familia. Si a eso le sumamos que los niños se tuvieron que quedar en la casa, y yo diría que el tercer factor importante es que no sabemos muy bien cómo teníamos que preparar esta solución. Esto generó que efectivamente tuviéramos este aumento tan significativo y que a veces puede ser riesgoso. Es tan importante que el cloro doméstico que podemos comprar en los supermercados, que la mayoría de nosotros puede haber llevado a la casa, lo tenemos que diluir mucho para ocuparlo, porque el cloro es muy efectivo, pero a una concentración muy baja para este virus. No necesitamos usarlo concentrado. Y yo creo que eso hizo que en cierta medida hayamos visto este aumento tan importante de casos, y que además la mayoría de los casos los pacientes referían síntomas, ya sea por ingestión, ya sea por inhalación o por salpicaduras, que habitualmente es lo que ocurre. Juan Carlos, estamos con el hashtag Noticias24, la gente nos está mandando sus preguntas, sus dudas, pero también, antes de procesar esas, le quería yo consultar, porque ¿es lo mismo el cloro gel que el cloro convencional? Y si no es lo mismo, ¿cuál es la concentración en lo que uno se tiene que fijar, tiene que revisar qué parte del etiquetado, porque eso es fundamental? Y si nos pudiera dar una indicación que fuera como bien genérica, para diluirlo, cuántas gotitas por litro de agua para que esto no fuera tóxico para las personas que lo van a, por ejemplo, en la ensalada, no sé, o para desinfectar una superficie de la cocina, para que la gente en la casa no se exponga al riesgo enorme que significa estas intoxicaciones, que ya decíamos ha saltado de manera bastante exponencial. Bueno, eso es muy importante. Yo diría que lo primero de los papás, mamás que nos están escuchando es cómo debiéramos usar el cloro. Y para eso debiéramos usar el cloro más simple, el cloro común, el que conocemos durante toda la vida, que viene en general, ese cloro viene al 5%. Y ahí nos bastaría tomar 2 cucharaditas soperas y 1 litro de agua. Y esa es la solución que debiéramos ocupar para limpiar los muebles, para limpiar las manillas, para hacer el aseo en general, incluso de los pisos. Y con eso es suficiente. Los otros cloros que puedan haber, ¿cierto?, como el cloro gel o otros productos, a veces tienen otros usos, en el baño, de aplicación directa, y en general la concentración de cloro que traen es inferior. Por eso yo siempre digo, lo más importante es usar el cloro común. Yo sé que uno nunca debe nombrar marcas comerciales, pero antiguamente había una muy conocida, y los papás y mamás y los mayores se van a acordar. Y ese cloro es el más simple que debiéramos usar. Doctor, repetir, tomamos 2 cucharaditas, 1 litro de agua y lo diluimos. O sea, lo digo yo, está hablando del clorinda, el tradicional verde ese, ¿estamos hablando de eso? Muy bien. Ya, pues, ¿qué problema es? Si le estamos dando la información a la gente. Entonces, es de mi edad, de mi edad usted. Ya, entonces está bien, estamos en la edad. Entonces son 2 cucharadas soperas por litro de agua, pero eso es para limpiar superficie. Para limpiar superficie. Para limpiar, para todo lo que usted quiera usar para eliminar este virus, esa es la concentración. No necesitamos más concentración. No necesitamos 1 a 1, o sea, tomar una botella de cloro 1 litro y 1 litro de agua. No, eso está muy concentrado. Lo tenemos que diluir. Y esa solución, si alguien la quiere utilizar para los alimentos, la puede usar, porque es suficiente para destruir el virus. Aunque la recomendación en los alimentos es la habitual nomás, no hay una recomendación especial. Ahora, pero eso es lo que debiéramos usar como solución para el piso, para todo. Juan Carlos, hay gente que utiliza también el cloro, por ejemplo, para las verduras, para limpiarlas, para que queden un poco
más higienizadas. Allí la concentración yo me imagino que tiene que ser menos, ¿no? Porque evidentemente 2 cucharadas soperas por litro de agua para algo que después va a ser ingerido como alimento es un riesgo, ¿no? Y se lo pregunto muy honestamente porque si vemos las cifras, la verdad es que yo tengo aquí la cifra que entrega el propio CITUC, la distribución de casos por grupos etarios, ¿no? Porque estamos viendo quién es la persona que más se intoxica. La mayor parte, y con largueza, son los adultos con el 44% de los casos reportados. Pero inmediatamente después vienen los lactantes con 20% y los preescolares con 18%. Entonces, si uno suma estos dos grupos etarios que son menores de edad, lactantes y preescolares, tenemos casi un 40% de los intoxicados actuales. Entonces, a lo mejor los niños, primero que nada hay que decirle a la gente dónde guardar el cloro y de qué manera guardarlo, porque a veces la gente lo cambia de envases o lo pone en un envase distinto. Un craso error que antiguamente se hacía mucho era ponerlo en los envases de las bebidas, ¿no? Entonces eso llama a error. Primero que nada, demos una indicación de cómo guardar el cloro, dónde guardar el cloro y después en qué medida se utiliza para desinfectar alimentos, que es distinta a la concentración de lo que estamos viendo ahora en apoyo de imágenes, que es para limpiar el piso, limpiar superficie. Bueno, yo creo que usted ha hecho un muy buen resumen, Iván, y en ese sentido, el cloro, como cualquier sustancia química que podamos tener en la casa, hay que guardarla lejos del alcance de los niños, si los niños son muy pequeños, en altura para que no alcancen. Y lo otro que yo creo que es muy importante, los papás a veces subestimamos a nuestros hijos, y hay que decirle a los niños, esto no es para jugar, esto es un producto peligroso, y enseñarles, los niños aprenden rápidamente, y con eso vamos a evitar muchas intoxicaciones. Y lo otro es preparar estas soluciones y después inmediatamente guardar el cloro. Porque esta solución, si los niños la ingieren en general, no genera mayores inconvenientes porque está diluido el cloro. Y eso es lo bueno. El cloro es irritante cuando lo tomamos directamente de la botella. Entonces, ahí nos tenemos que preocupar. Y por eso la dilución es muy importante, preparamos nuestras soluciones y las aplicamos. Y si efectivamente, yo sé que la gente tiene muchas dudas y de repente quiere aplicarlo a las verduras, etcétera. Lo puede hacer, pero después tiene que lavar para arrastrar esta solución y no hay ningún problema. La verdad que no hay una recomendación de las agencias de alimentos internacionales sobre tener que desinfectar con cloro, pero siempre hay gente que le gusta utilizarlo, entonces si lo va a usar, después arrastrar con el agua de la llave para que no haya ningún riesgo ni ningún problema. Perfecto, ahí están entonces las indicaciones para utilizar bien el cloro para no aumentar esta cifra que lamentablemente sigue creciendo conforme avanza el coronavirus también en nuestro país. Juan Carlos Ríos, director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, le damos las gracias por estar junto a nosotros, que tenga una muy buena tarde, muy amable. Muy amable, hasta luego.